Mierda, se acaba la música. Pensaba que iba a seguir. Qué triste, qué triste, qué triste, qué triste. ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos un jueves más a los streams de Neutral. Hoy vamos a volver con Ucrania, con la guerra en Ucrania, la ofensiva rusa en el Donbass, porque había avances significativos, importantes en los últimos días, y hace como, por lo menos un par de semanas, yo creo que no vemos como mapas y estamos al tanto un poco de qué es lo que está ocurriendo. Así que como sé que algunos de vosotros lo echáis de menos, pues vamos a estar viendo qué es lo que está pasando exactamente en Ucrania a lo largo de la próxima hora. También vamos a comentar algunas cosillas sobre el tiroteo en Tulsa, en Oklahoma, uno más en este último mes que está siendo fatídico en lo que respecta a la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Ninguna novedad en el frente, porque desde el inicio de la pandemia hemos visto un aumento muy destacado de la violencia en este país y no parece que tenga signos de aminorar. Entonces, bueno, sabemos algunos nuevos detalles, también los avances en lo que respecta a posible legislación en torno al control de armas, pero bueno, todo en una etapa muy primigenia. Parece que hay avances, pero no sabemos si lo suficientemente significativos como para que lleguen a buen puerto en las cámaras legislativas de Estados Unidos, de Washington DC. Entonces, dadme un segundo que voy a poner... ¿Cierro la puerta? ¿No cierro la puerta? Venga, da igual. Luego si hacen más ruido la obra lo cambio. Entonces, de Amber Heard y Johnny Depp ya hablamos ayer, así que eso no voy a tocar el tema hoy, que además estaba ahora en La Sexta comentando un poquillo qué es lo que está pasando en los medios de comunicación. Hablando de Rusia y Ucrania, a ver, vamos a ver ahora mapitas y tal y a enterarnos un poco de cómo está la situación en estos momentos, pero así el plano general de la situación es bastante claro. O sea, Ucrania lleva semanas pidiendo sistemas avanzados de cohetes, de artillería, para poder impedir los avances rusos en el Donbass, ¿vale? Que es una región que hay al este del país, que lleva fermentándose, llevan en guerra civil, básicamente, desde el año 2014. Los avances rusos no se habían producido de forma demasiado destacada en el Donbass, porque ahí es donde estaban las unidades más veteranas del ejército ucraniano, donde más estaban las posiciones más fortificadas del ejército ucraniano. Entonces a los rusos, y sobre todo a las fuerzas separatistas prorrusas, que son menos profesionales, que tienen peor armamento, peor equipo militar, les estaba costando mucho avanzar, ¿no? En cambio, los avances rusos por el sur, desde la península de Crimea, recordemos en la provincia de Gerson, Mariupol, también casi llegando a la ciudad de Mykolaiv, que ahora lo veremos en los mapas, ahí sí que se habían producido avances más importantes, de lo mismo en la zona del norte de Kharkov, de Kharkiv, también al norte de Kiev, pero todo eso son ofensivas que se terminaron replegando con motivo de las duras pérdidas que estaban sufriendo, las duras bajas que estaba sufriendo el ejército ruso. Entonces, lo que ha ocurrido en el último mes es que el ejército ruso ha centrado prácticamente todos sus esfuerzos en el Donbass. Ahora explicaremos qué es el Donbass. Son dos provincias principalmente, dos oblasts que llaman allí. Y el asunto con el Donbass es que Rusia ha ido reduciendo sus objetivos. Es decir, al principio parecía que tenían un objetivo muy grande de cercar a las unidades militares ucranianas que están allí, pero Ucrania es un país muy grande, es muy vasto, ¿vale? Es mucha superficie la que tienen que cubrir. Y al final, cuanto más despliegas a tus fuerzas, cuanto más territorio quieres cubrir, más te arriesgas a que las líneas de comunicación, de suministro, de abastecimiento sean atosigadas por no solo el ejército ucraniano, sino también por las fuerzas de defensa territorial, que son estas unidades un poco menos profesionales, ¿no? Que durante el principio del conflicto, sobre todo, vimos cómo asestaron golpes y emboscadas muy duras contra las líneas de abastecimiento del ejército ruso. Lo vimos sobre todo en las provincias del norte, ¿no? O sea, veíamos a Rusia entrar, lo voy a hacer desde este lado, veíamos a Rusia entrar desde la parte noreste del país, desde Kharkov o desde Sumy especialmente, se iban hacia la ciudad de Kiev, ¿no? Tenían que hacer todo un recorrido, me resulta muy difícil porque lo estoy haciendo al revés. Hacían un recorrido muy largo y claro, lo que ocurre es que todo ese recorrido, ¿vale? Así, te entraban por aquí las fuerzas de defensa territorial o por aquí, entonces era muy difícil defenderse de ello y por tanto las fuerzas rusas acababan perdiendo unidades importantes y sobre todo recursos, ¿no? Porque al final necesitas gasolina, necesitas alimentos, necesitas agua potable para mantener a tus tropas que estén en el frente, municiones también, ¿no?
Entonces, lo dicho, o sea, Rusia había tenido muchas dificultades en esos frentes, eran muchos frentes distintos, había establecido como un nuevo objetivo más focalizado en el Donbass, pero en el Donbass estamos viendo cómo cada vez han reducido más sus propósitos y ahora están logrando bastantes éxitos en esos nuevos objetivos como más reducidos. Entonces, vamos a ver los mapitas y así yo creo que podemos hacernos una idea muy general de lo que está ocurriendo. Vamos a empezar con el mapa del Institute of War. Y voy a abrir también, dadme un segundo que voy a abrir Luhansk Oblast Maps. A ver, este por aquí y voy a abrir también. Ya podría estar el mapa un poco mejor dibujado, pero bueno. Mierda, me he equivocado. A ver. Donetsk Oblast. No. Vale, ahora. Ok. A ver. Perfecto. Vale, pues entonces, como veis aquí, tenemos el Donbass, es toda esta región, o sea, bueno, Ucrania, por supuesto, es todo este país vastísimo, ¿no? Kiev está aquí. Yo os hablaba antes un poco de Sumi, ¿no? De cómo las líneas de suministro. Vamos a hacerlo con una vida, así. Nos vamos a dejar la parte más occidental del país, ¿vale? Porque no nos interesa tanto. Vamos a hacerlo así. Y aquí podemos poner color rojo para los rusos, ¿vale? Ok, entonces lo que veíamos al principio del conflicto es que los rusos entraban desde Sumi, ¿no? Con el... Este no me gusta este color. ¿Por qué está en este? Uy. Ah, vale, perdón, espera un momento. Ahora. Vale, entonces entraban por este lado, ¿no? Y claro, lo que pasaba con los ucranianos era que las fuerzas de defensa territorial atacaban desde estas partes, ¿no? Entonces estas líneas de suministro estaban... eran muy débiles contra esas emboscadas. Eso al final terminó desistiendo el ejército ruso de entrar por esa parte y lo que han decidido es centrarse en las provincias de Luhansk y de Donetsk. ¿Ok? O sea, todo esto de aquí, esto es el Donbass, básicamente. ¿Ok? Más o menos lo veis claro, ¿no? Entonces, Rusia mantiene el control más o menos de esta zona, así. Bueno, espérate, voy a quitar el mapa este. Luego lo veremos mejor. Pero bueno, el caso es que Rusia tiene como esto más o menos, ¿vale? Y luego por aquí abajo tiene más o menos esto... Así, ¿vale? Vamos a hacer aproximado. O sea, todo lo que veis por aquí abajo y todo lo que veis por aquí. Esto es lo que dice Zelensky, que es más o menos en torno al una quinta parte, o sea, el 20% del país, este territorio previo a 2014, es decir, contando también la península de Crimea y todo el Donbass. Ahora mismo Rusia ocupa una quinta parte de toda Ucrania. Y eso implica, como digo, toda la región del Donbass, la península de Crimea, que está un poco más aquí al sur, que no la vemos ahora mismo, y luego casi toda la provincia de Gerson y parte de la provincia de Zaporilla, que la capital, Zaporilla, todavía está bajo control de las fuerzas ucranianas. En Erdogár, que es donde está la planta nuclear aquella tan grande, que es la más grande de Europa, sí que está ocupada y está siendo operada por las fuerzas rusas. Entonces, como decía, a ver un momento, el Donbass, ¿no? Que vamos a hacer dibujarlo así, ¿vale? La mayor parte ahora mismo está ocupada por fuerzas rusas. Entonces, lo que ocurre es que, como las fuerzas rusas venían por esta parte de Kharkov, ¿no? Se pensaba que una de las posibilidades es que, habiendo tomado Mariupol, Berdiansk y Melitopol, los avances rusos quizá lo que van a intentar hacer es un cerco completo para que todas las tropas ucranianas que estuvieran en este frente, ¿no? Pues se quedaran cercadas y se rindieran. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad el ejército ucraniano lleva aguantando bastante bien desde hace años. Entonces, yo creo que más o menos, a ver si se puede establecer más o menos la línea. Ahora lo veremos mejor en los mapas que no son míos. Pero como algo así. A ver.
Esto lo voy a hacer un poco mal, pero es para que os hagáis una idea. ¿Vale? Más o menos así. O sea, que hay una parte muy importante de la provincia de Donetsk que ahora mismo está bajo control ucraniano. Entonces, como os decía, el ejército ruso lo que se suponía que quería intentar era un cerco de todas estas unidades ucranianas que están en el frente del Donbass, que como os decía son unidades militares más veteranas, que también son unidades que estaban más fortificadas porque llevan estableciendo esa línea de contacto desde el año 2014, ¿no? Desde esa guerra civil establecida con las fuerzas separatistas prorrusas que están en el Donbass. Entonces, claro, toda esta parte es como que si toda esta línea estuviera muy fortificada. Hablamos de búnkeres, de trampas antitanque, de ciudades con túneles subterráneos, con trincheras. Entonces, claro, aguantar para las fuerzas ucranianas ahí era vital porque en el momento en el que las fuerzas enemigas, las fuerzas rusas pasen esa línea de fortificación, se hace más complicado mantener aguantar, ¿no? esa línea. ¿Qué ha ocurrido? Pues que poco a poco lo que ha hecho Rusia es reducir objetivos. Entonces, estas líneas que estamos viendo aquí ya no las tenemos que imaginar de esa forma. Lo que vimos es que estaban bajando desde Izium para conseguir conquistar Kramatorsk y luego también desde el norte se pensaba que avanzarían desde Donetsk, así, de esta forma, ¿no? De esa manera también cercarían a todas estas tropas que están ucranianas por aquí. Eso tampoco se ha podido hacer, al menos en las últimas semanas, pero eso todavía queda una posibilidad de que se pueda conseguir ese logro. Entonces lo que estamos viendo ahora son avances así y así. ¿Vale? O sea que en realidad hemos reducido objetivos desde bajar de Kharkov y subir desde Melitopol y Berdiansk. Hemos pasado a bajar desde Izium y subir desde Donetsk y ahora estamos viendo que están subiendo desde Popasna, que es una ciudad que hay aquí, y bajando desde el noroeste de Severodonetsk para acercar esa ciudad bastante importante y donde ahora mismo las fuerzas rusas están haciendo avances bastante significativos. Así que yo creo que eso es un poco el resumen de cómo se ha ido reduciendo la ambición del ejército ruso, pero teniendo en cuenta que, ojo, es verdad que se están reduciendo los objetivos, pero eso no significa que los ucranianos no estén perdiendo territorio o no estén perdiendo unidades. De hecho, están perdiendo muchas unidades. Había, a nivel anecdotario, un periodista que ha estado en Ucrania estos meses cubriendo no solo el frente del Donbass, sino otras partes del frente, contaba que un soldado ucraniano con el que estaba comunicándose a través de mensajes, el tío era de una unidad de varios escuadrones de, no sé si era en total, unos 60 unidades, quedaban 4 de ellos. O sea, 56 soldados que han muerto o han perecido en combate. Además, Zelensky también ha confirmado esa cifra. Estaba hablando de 50 o 100 fallecidos al día y de cientos de heridos que ya no pueden seguir combatiendo, al menos en el corto plazo, cada día. O sea, estamos hablando de unos números estratosféricos que si acaso los consigue aguantar el frente ahora mismo el ejército ucraniano es por la simple razón de que tiene muchos números de su parte. Pero claro, no estamos hablando de ejército profesional, estamos hablando de reservistas, estamos hablando también de la leva, ¿no? De simplemente ciudadanos civiles que han entrenado en cuestión de semanas para poder luchar en el frente. Entonces, esto nos deja con una situación un tanto precaria para los ucranianos en esta parte de aquí. Y ahora es lo que vamos a ver más en profundidad, ¿vale? Cuenta, ¿qué estás haciendo? Vamos a hablar primero del Donbass y luego hablamos de las otras partes que Ucrania le va un poco mejor, ¿vale? Pero esto es un mapa más cercano de lo que os estaba enseñando yo aquí. A ver un momento dónde estaba. ¿Me lo he cerrado del todo? Ups, sí que me lo cerré del todo. Bueno, perdón. Aquí. Vale. Yo os estaba enseñando este mapa de aquí, ¿vale? Entonces, Severodonetsk y demás historias es donde se están produciendo los mayores ataques. O sea, que esta parte de aquí es la que vamos a ver ahora zumeada, ¿vale? Aquí. ¿Ok? Entonces, yo os hablaba de Popasna, que es una ciudad que tenemos aquí abajo, ¿vale? Popasna. Luego tenéis Severodonetsk, que es donde se están produciendo los mayores avances rusos a nivel urbano. Y luego tenemos Izium, que está por aquí arriba, ¿vale? Izium. O sea, en general tenemos un mapa que es bastante grande. Ya os decía yo que uno de los objetivos rusos que al menos por ahora parece haberse descartado es venir desde abajo, desde Donetsk, ¿vale? Vamos a hacer a ver si podemos hacer un
Mapa también. ¿Puedo hacer abrir esto en grande? No. Sí. A ver. Ay, perfecto. Mira, vamos a abrirlo y así puedo dibujar. Que yo sé que os gusta más con dibujos. Vale. ¿El mapa del ministerio ruso más fiable? Hombre, pues no necesariamente, la verdad. Yo prefiero fiarme de analistas independientes que valoran lo que dicen ambos. Además, que el Ministerio de Defensa ruso no es precisamente conocido por decir toda la verdad y nada más que la verdad hasta que la muerte nos separe. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes. Os decía que los avances rusos, o sea, lo que se pensaba era que Rusia lo que quería hacer era un cerco prácticamente total, ¿vale? Desde Izium, desde arriba, voy a ponerme en otro lado, que si no, no lo vais a ver bien. O igual desde aquí abajo. Sí, desde aquí abajo mejor. Vale. Bueno, entonces, claro, lo que querían hacer es venir desde Izium y venir desde Donetsk para hacer un cerco de toda esta región. Entonces estarías cercando a las fuerzas ucranianas que están en Severodonetsk, en Lysychansk y luego también en Sloviansk y en Kramatorsk, que son dos ciudades, hostias, bastante tochas en el contexto del Donbass y concretamente del Oblast o de la provincia de Donetsk. Bueno, pues como decía, eso parece haberse descartado, pese a que se están produciendo avances todavía importantes del ejército ruso en este lado, ¿no? Estamos viendo enfrentamientos bastante duros en toda esta parte, pero lo que estamos viendo sobre todo es avance este de aquí, ¿vale? Hacia la ciudad de Liman, que ya la han conquistado. Ahora se enfrentan al río Donetsk, que el río Donetsk, no sé si lo veis por aquí, ¿vale? Es toda esta parte, está actuando un poco como fortificación natural de toda esta región. O sea, los rusos están parados en el río Donetsk. Todo esto es como una delimitación que establece el río Donetsk. Luego aquí sí que lo han pasado, aquí abajo también. Por esa razón esta parte está siendo tan importante para los rusos, ¿ok? Como digo, o sea, los avances en Liman están frenados por esa fortificación natural que van a aprovechar los ucranianos para defenderse. Y aquí es donde hemos visto en toda esta región, ¿no?, las intentonas del ejército ruso de establecer puentes de pontones, que no han conseguido. Vimos las imágenes que yo creo que era en Serebianka, que vimos aquí un puente de pontones establecido por el ejército ruso que consiguieron pasar con bastante equipo militar, muchos vehículos militares y tanques, y fue una absoluta masacre. O sea, los destrozaron con artillería y los dejaron tiritando. O sea, se cargaron creo que no sé si eran 2 batallones enteros. No recuerdo bien las cifras, pero bueno, fue un desastre militar. Entonces, ahora el nuevo objetivo ruso sigue siendo el de establecer una cabeza de puente, ¿se dice así? Cabeza de puente, para poder hacer esto de aquí, ¿no? Que es, ¡pam!, entrar por el norte y establecer ese cerco. Desde aquí abajo, esto es desde Popasna, que es la ciudad esta que os digo, que fue una victoria muy importante a nivel estratégico para los rusos, porque ahora les permite, ya habiendo pasado el río Donetsk, ¿no?, que es un río que a nivel de fortificación natural importante para los ucranianos, pues conseguir esta subida hacia el norte. Además, este mapa no está del todo actualizado, porque parece ser, y esto ya lo digo según fuentes como... vamos a verlo aquí. Julian Robke, que este suele valorar un poco qué es lo que va diciendo las Fuerzas Armadas ucranianas y también lo que alega el ejército ruso, el Ministerio de Defensa ruso o los blogueros militares rusos, que muchos están desplegados o tienen muy buenas fuentes de lo que va ocurriendo en el frente. Entonces, lo que dicen es que esta parte de aquí ya la habrían conquistado los rusos. Por lo tanto, sigue avanzando la línea rusa desde Popasna con la intención de cercar por completo al frente ucraniano en Severodonetsk y en Lysychansk. ¿Por qué es Lysychansk y Severodonetsk importante? Bueno, aparte de que es un centro urbano de unas cuantas decenas de miles de personas, hablamos de una zona que, como veis aquí con las partes azules, está muy fortificada y que los ucranianos puede llegar un momento en el que no puedan escapar, ¿no? Porque evidentemente... ahora lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que las fuerzas ucranianas se están replegando desde Severodonetsk, están retrocediendo a las líneas previas y claro, si este cerco se completa no van a poder seguir retirándose hacia el occidente, que les vendría muy bien para que esas tropas se puedan usar luego en otras iniciativas, por ejemplo, en la defensa de Sloviansk y de Kramatorsk, que son ciudades que llevan fortificándose desde hace semanas. ¿Ok? Entonces,
como digo, o sea, este avance de aquí no es solo importante por cercar a Lysychansk, sino también por cortar la línea de suministro que ahora mismo conecta a Lysychansk y a Severodonetsk con el resto de Ucrania. Porque si veis aquí estas carreteras, ¿no? Ahora mismo Bakhmut, que está controlado por los ucranianos, aquí tienes, voy a ponerlo en amarillo mejor, aquí tienes una línea de carretera que te conecta, ¿no? ¿Vale? Más o menos lo veis. Pero en el momento, voy a hacerlo mejor. A ver. En el momento en el que esto se corte, porque los rusos, perdón, llegan a esta zona, ya la has liado. Makes sense, ¿no? Entonces, ahora mismo, o sea, yo creo que lo que vamos a estar más atentos en las próximas horas es, por supuesto, los avances que siguen produciéndose en Severodonetsk, aunque parece ya bastante fácil deducir que Ucrania ha cedido el control de la ciudad, se han retirado, no pueden aguantar los avances rusos. Además, Rusia ha desplegado una cantidad enorme de armamento, de equipo militar, de artillería, de unidades en este frente del Donbass y concretamente para la conquista de Severodonetsk, para los avances desde Liman y desde Yampil y luego también de los avances desde Popasna. O sea que ahora mismo aquí les está costando mucho a los ucranianos resistir y no me extrañaría que en las próximas semanas esta región, o sea, esta parte al menos de la provincia de Luhansk y parte de Donetsk, porque yo creo que Donetsk debe cortar por aquí más o menos, ¿eh? Debe estar bastante cerca por aquí. Pero bueno, que lo dicho, no me extrañaría que cedieran el control por completo de esta parte al sentirse abrumados por los avances rusos. Dice, el Lisi tiene que haber evacuado todo lo más pesado que un coche, pero sin duda, Rusia ha vaciado el desván de la abuela para lanzárselo a los ucranianos. Sí, entonces, claro, la próxima línea defensiva, por supuesto, va a ser Sloviansk y Kramatorsk. Esto es clave porque de momento Rusia va a tener bastantes dificultades para controlar todo el Donbass. Es decir, va a controlar por completo, después de hacerse con Severodonetsk y Lysychansk, con la provincia de Luhansk, pero no con la provincia de Donetsk, ¿no? Porque la provincia de Donetsk, como veíamos en este mapa... A ver, ¿dónde está? Aquí, perdón. Veis que Kramatorsk y Sloviansk están aquí y luego te tienes que ir bastante más a la parte occidental, ¿vale? Para conseguir otras partes de Donetsk y eso todavía está bajo control ucraniano. O sea que es muy, 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 muy complicado que esos avances desencadenen una ofensiva mucho mayor. O sea, el ejército ucraniano tendría que replegarse bastante más atrás en la línea, incluso irse hasta Dnipro, ¿no? Y no parece que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, sobre todo porque yo creo que los ucranianos tienen fuerzas suficientes y fortificación suficiente como para prestar una batalla dura en ciudades como Sloviansk y Kramatorsk, que como digo están muy fortificadas y son muy estratégicas para Ucrania. Entonces, ese es un poco el resumen de lo que está pasando en esta parte del Donbass. ¿Qué ocurre? Que conforme los rusos avancen y sigan poniendo tanta carne en el asador, van a seguir enfrentando muchas bajas. Ahora mismo el ejército ruso es verdad que está consiguiendo logros importantes en esta parte del Donbass, pero lo está haciendo a un precio muy alto. Los ucranianos están perdiendo, lo decíamos antes, decenas de unidades militares todos los días, entre 50 y 100, decía Zelensky, y cientos de heridos todos los días. Eso es muy grave para el ejército ucraniano de cara a seguir aguantando las embestidas rusas. Pero es que no os penséis que esto significa que por cada embestida rusa Rusia no pierde casi nada y Ucrania sí porque tienen los números de su parte. No. Aquí lo que estamos viendo es que Rusia se está volcando en la ofensiva y Ucrania está viendo como incluso después de bajarse a escuadrones enteros del enemigo, siguen viniendo. Entonces, es una cuestión no solo de que estén abrumados a nivel de armamento, de equipo militar, de vehículos, de tanques, sino aparte también de la cantidad de infantería que sigue intentando pasar las líneas ucranianas y que, por mucho que caigan, siguen llegando. No sabemos cuáles son las cifras de las fuerzas rusas en estos días, o sea, no sabemos a qué ritmo están perdiendo unidades, porque, claro, antes era más fácil por una sencilla razón, que los ucranianos recuperaban terreno o simplemente los avances rusos terminaban
yéndose a tomar por culo, o se prestaban, se hacían emboscadas que permitían grabar vídeos de lo que estaba perdiendo Rusia. En este caso, como los avances rusos se siguen dando, ya Ucrania no puede pasar esa línea para tomar fotos o vídeos de lo que está perdiendo Rusia. Entonces yo creo que ese es un cambio de paradigma con respecto a lo que sabíamos del conflicto hasta este momento, y lo cual nos da una imagen quizá un tanto desdibujada de lo que de verdad está ocurriendo por el lado ruso. Entonces, sin duda están avanzando, sin duda están cerca de cumplir algunos de esos objetivos estratégicos, pero que eso no nos haga pensar que está siendo una victoria rotunda, ni mucho menos. Y lo que dicen muchos analistas y sobre todo expertos que conocen bien al ejército ruso es que esto no es una ofensiva que puedan aguantar durante demasiado tiempo, y que conforme Ucrania se repliegue y sepa fortificar bien algunas de sus otras ciudades, luego, si el ejército ruso está muy magullado y están pues intentando reestructurar fuerzas, conseguir más unidades que vengan desde Rusia, que quizá no tienen la profesionalidad o la experiencia o la veteranía de las unidades que ahora sí que están combatiendo, o que pierden más unidades, por ejemplo, de los mercenarios, ¿no?, que se dedican a esto, pues ahí es cuando Ucrania puede empezar a llevar a cabo contraofensivas. Y eso es lo que estamos viendo en algunas partes del país, sobre todo en la provincia de Gerson, que ahora lo veremos en más profundidad. Está produciéndose una contraofensiva que los ucranianos están empezando a tener un poco de miedo. Así que bueno, vamos a dejarnos el Donbass por aquí, ¿vale? Pero la clave es que esta parte entera de aquí, incluidos Severodonetsk y Lysychansk, están bajo amenaza muy temprana de ser cercados por completo por las fuerzas rusas, así que no descartemos que en los próximos días veamos una retirada más generalizada de las tropas ucranianas de esta parte, ¿vale? Bueno, pues esto por un lado. Ahora nos vamos a las otras partes del frente. A ver un momento. Vale. Entonces, las otras partes. Una es Kharkov, ¿no? Kharkiv. Lo que pasaba en Kharkiv era que estábamos viendo cómo los ucranianos estaban lanzando... espera un momento, voy a guardarme esta imagen, que así lo vamos a hacer mejor. Perdón. Un sec. Vale. Kharkiv, ¿por qué es importante? Bueno, Kharkiv es la segunda ciudad a nivel de población en Ucrania. Los rusos llevaban intentando desde el principio del conflicto asediarla y luego reventarla a bombardeos y a ataques de artillería. El caso es que ahora las fuerzas rusas no están lo suficientemente cerca como para lanzar los ataques de artillería que se habían visto en Kharkiv o Kharkov desde el principio del conflicto. Lo que ha ocurrido, en cambio, es que conforme Rusia ha centrado más esfuerzos en el Donbass, han dejado en una posición más débil a las fuerzas que tenían en el norte de Kharkiv. Entonces hemos visto avances de esta forma, más o menos. Así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y por supuesto, así. ¿Por qué estos avances son importantes? Aquí, como veis, se están enfrentando los ucranianos de nuevo, ¿vale? De nuevo, porque vuelve a pasar el río Donetsk, ¿vale? Que es este es el que luego llega hasta Severodonetsk y que pasa por Izium, pero esto también, funciona como fortificación natural, en este caso para la defensa rusa, porque lo que ocurre aquí es que tenemos las líneas de abastecimiento y de recursos, de munición, de comunicación también, de las fuerzas rusas. Entonces, desde Belgorod, que viene desde aquí arriba, lo que estamos viendo es esto, podéis imaginarlo así, ¿vale? Hacia abajo. Antes también era así, o así. Pero bueno, lo importante es lo que viene desde Rusia. Entonces, yo creo que este es el más significativo. Aquí veis que hay una vía del tren, porque Kupiansk y Borova son clave para llegar al frente de abajo, que no sé si se ve aquí, pero sí, está aquí, Izium, ¿ves? Izium está aquí abajo. O sea, la idea es que esta conexión de aquí conecte con Izium. Joder, qué mal lo he hecho, ¿no? Así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que las tropas ucranianas crucen el río del Siversky Donetsk, tienen la opción de atacar esta línea de suministro.
no solo es a nivel de que puedas cortarla directamente, ¿no? Que eso es una opción, por supuesto, sino de que estés lo suficientemente cerca como para lanzar ataques de artillería e ir pegando hostias a esta carretera y a los posibles avances de tanques o de unidades militares rusas. Aquí esto tendríamos que medirlo, pero ahora las piezas de artillería nuevas, que en este caso son vehículos, sistemas complejos, ¿cómo se dice? Sistemas avanzados de cohetes que va a enviar Estados Unidos al ejército ucraniano, tienen un alcance de 70 kilómetros. Entonces, vemos aquí que están vamos a poner en Chujiv, ¿vale? Y vamos a ver cuánta distancia hay con respecto a lo demás, que yo no lo he comprobado y seguro que es interesante. A ver, hemos dicho que era Chujiv, ¿no? Y la otra ciudad que nos interesa es Kupiansk. Entonces vamos a poner desde Chujiv, vamos a poner measure distance. Y aquí vemos que hay 40 millas de distancia. 40 millas, más o menos sí, ¿no? Son 70 kilómetros. ¿O qué? O sea, igual casi exacto o qué? 64. O sea que estamos viendo que el rango del ejército... Uy, perdón. El rango del ejército ucraniano, si tiene esas nuevas piezas de artillería, esos sistemas avanzados de cohetes, pues podrían disparar a esas líneas de comunicación o líneas de abastecimiento del ejército ruso. Por eso dicen que es tan importante, ¿no? Porque es una forma de atentar contra la retaguardia del ejército ruso y luego también contra las piezas de artillería que tiene el propio ejército ruso. Porque ahora mismo lo que le está ocurriendo a Ucrania es que los ataques, las ofensivas rusas, están precedidas por ataques de artillería abrumadores que les ponen muchas dificultades al ejército ucraniano para luego defenderse de los avances de la artillería y de los tanques y de los vehículos militares rusos. Entonces, como digo, será muy importante el recibir estos sistemas avanzados de artillería. El problema es que van a tardar en llegar, porque por un lado necesitan un entrenamiento de unas 3 semanas las unidades ucranianas para poder operarlos, pero es que luego también tienes que pensar en el envío. Se acaba de aprobar, se aprobó anteayer, y luego el despliegue al frente, ¿no? Porque tú puedes enviarlo hasta la frontera que tiene Ucrania con Polonia, al oeste del país, pero luego desplegarlo en el frente. O sea que al final, en total, yo creo que te queda... ¡Cuenta, vale ya! ¡Venga! ¿Vale? Al final lo que te queda es un mes entero en total que los ucranianos no van a recibir estos sistemas avanzados de artillería que les podrían venir también para la defensa del frente del Donbass. Entonces, lo dicho, o sea, estos avances que se están dando aquí son importantes porque les permitiría al ejército ucraniano tener ese rango de artillería para testar golpes contra las líneas de comunicación y abastecimiento del ejército ruso, pero quizá no lo suficiente como para atacar fuerte o no de manera significativa no hasta que reciban esas piezas de artillería, esos sistemas avanzados. Sí, efectivamente, Wenta está reclamando su protagonismo. Así que en lo que respecta a Kharkov o Kharkiv, esto es las últimas novedades. Sabemos que por lo visto parece ser que han conquistado alguna otra ciudad aquí al norte. Creo que era por aquí. Vesele, creo que es Vesele la que está aquí, que han conseguido recuperarla a los ucranianos. Pero no sé si estaba del todo confirmado. Vesele, como veis aquí, hay una carretera importante, siempre las carreteras principales, tenerlas a mano. Bueno, y lo último que nos queda tiene que ver con Jersón. Bueno, en realidad también podría hablaros de la provincia de Donetsk un poco más al sur, porque otro de los avances que podríamos destacar en las próximas horas... Perdón, que me he ido por aquí de madre. A ver, ¿cómo lo hago ahora? Vale, Avdiivka, que siempre lo digo mal, Avdiivka ha sido una de esas ciudades que ha aguantado desde el puto primer día de conflicto. Desde el primer día. Aquí los ucranianos tienen que tener la de Dios para protegerse. Pero sí que es verdad, y esto ya lo hemos visto antes en el conflicto, o sea que puede ser que las tropas rusas terminen retirándose también, pero por lo visto hay un avance desde la parte del norte, ¿no? Que los ucranianos estarían llegando a New York, ¿vale? No New York donde estoy yo, New York, Ucrania, Donetsk, jaja, qué chiste más bueno. Pero lo dicho, o sea, que estos avances que se pueden dar desde aquí
pueden funcionar para rodear a las tropas ucranianas que llevan aguantando tanto tiempo en Avdiivka. El ejército ruso dice que lo ha conseguido ya, que ha conseguido acercar a esas tropas. Veremos, porque lo llevan diciendo varias veces desde que empezó el conflicto, hace más de 3 meses, y eso todavía no se ha dado. O sea que pronto para cantar victoria para los rusos, pero si de verdad consiguen pasar esta línea, ahí es cuando Ucrania puede empezar a decir, ojo, problemas. De todas maneras, incluso si no pasaran a Avdiivka, otra de las posibilidades es simplemente conseguir pasar Vesele y conseguir esta carretera, ¿no? Porque esta carretera es la que les permite subir hacia esta parte sur del Donbass, de la provincia de Donetsk, que les da pues acceso a Kramatorsk y luego también a Bakhmut, ¿no? Y reencontrarse con las tropas que están avanzando desde Popasna. O sea, es hacer una pinza, ¿no? O sea, no hace falta que hagas pinza hacia abajo, hacia Avdiivka, pero sí por la parte de arriba de Avdiivka, subir por Vesele, New York, ¿no? Y al conseguir toda esta carretera, acabas entrando por esta región de aquí. Me gusta mucho eso de Avdiivka, la ciudad de erizo. ¿Es un nombre oficial? ¿Se lo ha puesto alguien más o te lo acabas de inventar, Lemaun? Bueno, y ahora sí, lo último. Gerson. La provincia de Gerson, vamos a verlo en el mapa un poco más general. Esto, ¿cómo lo quito? Uy. Vale. La provincia de Gerson. Esto es Ucrania. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Aparte de toda esta región de aquí, que es la provincia de Zaporilla, que por aquí tienen, esto ya Donetsk, o sea, toda esta parte sur de Ucrania la tiene ocupada Rusia, ¿no? O sea, Berdiansk, Mariupol, Melitopol. Pero la provincia de Gerson nos interesa sobre todo por todo lo que ocurre al oeste del río Dnieper, ¿ok? El río Dnieper va a ser muy difícil para los ucranianos cruzarlo. Tienen el puente de Antonovsky, que está aquí cerca de la ciudad de Gerson, y luego también tienen en Novakakova, tienen un dique, que es el otro acceso, ¿no? El otro cruce importante del río Dnieper en esta región de aquí. El caso es que los rusos más o menos controlan esta parte de aquí, que ahora lo veremos mejor en el mapa, y los ucranianos lo que pretenden es lanzar una contraofensiva para recuperar esta capital de provincia. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre ahora es que tenemos esta situación de aquí, que voy a guardarme la imagen. ¿Me deja? Ah, no, esto de aquí, perdón. Y lo vamos a abrir para hacer dibujitos. ¿Te abres o no? Aquí. Vale. Ok. Entonces, como veis aquí la línea azul, esto es uno de los avances que se está produciendo, ¿vale? También estamos viendo desde el norte, pero también aquí desde Mykolaiv también. Y Oleksandrivska, aquí ha sido este ha sido un frente, una ciudad que ha cambiado de manos en varias ocasiones, pero los dos importantes son estos dos, ¿ok? Y luego también este de aquí, Davdivbrid. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por un lado, por supuesto, porque conforme más te acerques a Gerson, pues más posibilidades de conquistar esa capital de provincia. Por cierto, what the fuck, Oleksandrivka aquí, Oleksandrivka aquí. Hay como 27.000 Oleksandrivkas, ciudades que se llaman exactamente igual en Ucrania, es una locura. Pero la importancia de controlar esta ciudad de aquí tiene que ver con la carretera que conecta esta parte sur, ¿vale?, de la provincia de Gerson con el norte. ¿Por qué? Pues porque los rusos llevan bastante tiempo, desde esta parte de la región de Gerson, de la provincia, intentando lanzar ofensivas hacia el norte. Que aquí al norte está la ciudad esta, que se llama, ahora os lo diré porque siempre me olvido el nombre, Kirby Ri, ¿vale? Que es una ciudad bastante tocha, o sea, estamos hablando de, yo creo que serán como 200.000 personas. Más 600.000, o sea, muy tocha, ¿ok? Entonces, claro, si de repente como la carretera que conecta todo esto, y la podéis ver yo creo que un poco más aquí, si la carrera que conecta el sur con el norte se corta, esa línea de comunicación y de abastecimiento se corta, van a tener más dificultades para llevar munición, refuerzos, alimentos, gasolina, y por tanto va a ser más fácil para las fuerzas ucranianas lanzar una contraofensiva desde el norte. Y ese es el objetivo, porque conforme más bajes desde el norte, más posibilidades vas a tener, primero, de conquistar este cruce del río Dnieper y, por supuesto,
de luego pues presentar una ofensiva más importante y más... o sea, rodear para poder cercar a la ciudad de Gerson, ¿no? Si vienes evidentemente desde el norte y desde aquí y desde aquí. Vale, entonces la razón por la que vemos esta línea tan significativa aquí es porque hay un río, que es el río Inulets, si no me equivoco, que es toda esta parte de aquí. A ver, no creo que no lleva tan lejos, ¿no? Puede que luego haga así, a ver. Yo creo que hace así. ¿Vale? Pero bueno, el asunto es ese, que aquí los puentes que conectan una y otra parte del frente de esa línea de contacto, los rusos se los están cargando esos puentes. Se los están cargando porque saben que la ofensiva rusa está siendo bastante potente y no quieren permitir que se vean rodeados en la provincia de Gerson, donde están intentando establecer como una región administrativa bajo control ruso. Y quizá incluso llevar a cabo un autorreferéndum para decir que, oye, mira, esta gente se quiere independizar, no quiere ser parte de Ucrania. Que va a ser una pantomima porque no va a ser real. La ciudadanía de Gerson es mucho más pro-ucraniana que rusa, y especialmente después de esta invasión. Así que ese es el otro frente del que tenemos que estar al tanto. ¿Qué es lo que consiguen a nivel de avances Ucrania en esta parte del país? Por ahora, lo que sí que sabemos es que la iniciativa la tienen los ucranianos aquí, y que los rusos, o al menos en algunos casos anecdóticos que se han leído en estos últimos días, los rusos parecen estar bastante acojonados porque se han visto sorprendidos por una ofensiva tan destacada de Ucrania, que ha empezado a cruzar tanques y unidades militares a través de esta ciudad, de Davydiv Brid, y eso puede poner en serios apuros a las fuerzas rusas que protegen esta provincia. Así que ese es un poco el resumen de los frentes ahora mismo tal y como están en Ucrania. Yo creo que el balance general, la conclusión a la que podemos llegar es que Rusia está avanzando de forma progresiva, continuada en el Donbass, está cerca de conquistar Sibierodonetsk y Lysychansk, lo cual le daría dos ciudades que a nivel estratégico, de moral también para las fuerzas rusas puede ser bastante importante, y luego ya ver cuáles son los objetivos que acometen más adelante. ¿Van a reagruparse y lanzar una ofensiva contra... Vamos a abrirlo aquí. Vale. ¿Van a lanzar una ofensiva contra Sloviansk y Kramatorsk? ¿Van a seguir bajando desde Izium, subiendo desde Donetsk, avanzando desde el este, desde Popasna, para poder conquistar estas dos ciudades? Eso es lo que queda más en duda, ¿no? O sea, no será fácil. Los analistas dicen que Rusia, si quiere llevar a cabo una operación de esas características, va a tener que reagrupar, va a tener que traer refuerzos, veremos de dónde los sacan, con qué equipo militar, con qué armamento, con qué tanques, porque han perdido muchas unidades en estas últimas semanas. El desgaste que están sufriendo las fuerzas rusas es muy bestia. También, por supuesto, los ucranianos, pero aquí están fortificados. Y, por supuesto, las ofensivas siempre son más difíciles que las defensas. Entonces, muy pendientes de cómo avanza este frente, pero por ahora aquí es donde Rusia sí que tiene la iniciativa y sí que parece estar al borde de una victoria estratégica importante, que no va a terminar el conflicto dentro de poco, en ningún caso, al menos no hay indicios de ello. Tampoco parece que Ucrania esté dispuesta a negociar por perder estas ciudades, sino que la intención es recuperarlas más adelante, sobre todo conforme siga recibiendo equipo militar, armamento de sus aliados occidentales, y reciba piezas de artillería más potentes con las que responderá Rusia al mismo nivel. Así que, bueno, ese es el resumen un poco de las novedades en Ucrania. Si tenéis cualquier duda, está el chat para algo, pero si no tenéis dudas, ni preguntas, ni nada, voy a pasar al tema del tiroteo de Tulsa, que me parece que ha dejado pues otro resumen de por qué lo que es una locura es las armas, y no hay que pensar en armar a profesores, ni a alumnos, ni a su puñetera madre. Lo escuchaste el otro día en un stream y te gustó, lo de llamar a Avdiivka la ciudad de erizo. Pero me gusta mucho, Avdiivka, ciudad de erizo. I like it, buen título de libro. Carreteras y ríos, las armas más deseadas, efectivamente. A ver, ¿qué piensas? Felipe González ha dicho que Putin arrasará a Ucrania. Pero si es que ya la está arrasando. O sea, ya la está arrasando. Todos los vídeos que vemos de ciudades de todos lados. Severodonetsk, Liman, Izium, Rubizne, en el sur, perdón, en
¿cómo se llama? Bueno, Mariupol, por supuesto. Todo lo que estamos viendo en resúmenes de devastación prácticamente absoluta. O sea, de ciudades que son reducidas a cenizas. O sea, entonces no creo que es una cuestión de que Putin arrase Ucrania, es que ya la está arrasando. Ahora, si lo dice más en un tono figurativo, hablando de que va a arrasar Ucrania, va a conquistar el país entero, lo dudo al 100%. O sea, me parecería increíble que Rusia, habiendo demostrado lo que ha demostrado hasta ahora, consiga de verdad algo más que conquistar el Donbass. O sea, es que ahora mismo, a estas alturas, me parece inconcebible que Ucrania, con el apoyo que está teniendo a nivel internacional, con las dificultades económicas a las que se está enfrentando y a las que se va a seguir enfrentando Rusia, por supuesto a las dificultades militares, a las dificultades para conseguir refuerzos, conseguir más reclutas, llevar a cabo una operación de esas características para conquistar el resto del país es imposible. Yo todo lo que leo de los analistas independientes también, gente que conoce bien el ejército ruso, no me llevo en absoluto esa impresión. Si termina dándose, pues os diré, oye, bien, pero ni de coña se esperaba esto. O sea, si ya fue una sorpresa mayúscula que Rusia tuviera tantos problemas para entrar en Kiev, esto sería incluso más sorpresa después de todo lo que ha pasado en estos últimos 3 meses. ¿Qué piensas de la Tercera Guerra Mundial? De la Tercera Guerra Mundial, que no se va a dar, creo que están siendo todos los países bastante precavidos, incluso Rusia, cuando se queja del armamento que envían países como Estados Unidos a Ucrania, por ejemplo, ahora con la aprobación de estos sistemas avanzados de cohetes que va a enviar Estados Unidos. O sea, es todo mucha retórica, ¿no? Ojo, cuidado con lo que hacéis, ¿eh? Es que enviar esto tal puede provocar una guerra, tal. En realidad no. Ya hemos visto que Zelensky se ha comprometido a que su ejército no use esos sistemas avanzados de cohetes de artillería para atacar dentro del territorio ruso. Veremos si cumplen esa promesa, pero está claro que ahí Zelensky sabe que no se puede pasar de la raya porque se arriesga a que su país deje de recibir armamento. También entiendo que puede ser muy tentador atacar territorio ruso cuando puedes, pues, cargarte depósitos de combustible, yo qué sé, un aeropuerto, un aeródromo lleno de helicópteros y de cazas rusos, bombarderos. Seguro que es atractivo y muy tentador, pero las consecuencias pueden ser muy negativas para ellos. ¿Se sabe dónde está la artillería alemana? Pues decían que ya estaba aprobado. ¿Está dando mucho el coñazo a la obra? Cierra la puerta. Germany, Artillery, Ukraine. Sí, también lo han anunciado que Alemania enviaré artillería. Lo que sí que me suena haber leído en un tuit a lo largo del día de hoy era que iban a tardar como varias semanas. Entonces, estaba la gente quejándose. A ver, es verdad que Alemania está dando armas y está cambiando con respecto a lo que ha sido Alemania históricamente en las últimas décadas, ¿no? De no meterse en conflictos y demás historias, pero la gente se ha metido mucho con Alemania por lo mucho que están tardando en aprobar envío de armamento o simplemente en enviar armamento y qué armamento. Yo creo que ha cambiado la posición de Alemania bastante en estas últimas semanas y parece que ahora la posición es de verdad lanzar un apoyo rotundo a nivel de armamento pesado para ayudar a Ucrania. Si eso va a ser suficiente, si de verdad se corresponde con lo que representa Alemania, con la envergadura del país, pues ya lo veremos. Yo creo que hasta que no veamos las armas en posesión ucraniana siendo usadas en el frente, cabe ser un poco más precavidos. Controla un 20% Rusia, que es el tamaño en kilómetros de Inglaterra. O sea, flipas. ¿Qué piensas de lo que se dice de la salud de Putin? He visto bastantes reportajes al respecto de este tema. A mí no me gusta meterme en eso, porque, o sea, no... Creo que la información siempre es muy sesgada, que las conclusiones que se sacan al final son de imágenes o de referencias anecdóticas. Es verdad que también se está viendo, creo que Newsweek ha sido el medio de comunicación que ha publicado hoy un informe de inteligencia de Estados Unidos acerca de los posibles problemas de salud de Putin. Se habla de que acaba de ser operado por un tratamiento de cáncer y no sé qué, que por eso está más débil y que posiblemente tenga problemas de salud de los que no ha dado cuenta. Yo, la verdad, lo cojo todo con bastantes pinzas. O sea, no voy a entrar. Me parece que es
más entrar en el terreno de la especulación. Sé que algunos periodistas están teniendo bastante cuidado en la forma en la que lo cuentan, pero yo por ahora me voy a alejar de eso. O sea, es verdad que se está hablando de ello y lo vais a ver en redes sociales, pero no es una confirmación total y absoluta. Así que ahí queda. Pero ya han atacado dentro de Rusia, ¿no? Sí, o sea, han atacado, pero no necesariamente con armamento que le han dejado otros países. Atacaron con helicópteros, un par de depósitos de combustible, uno de ellos el de Belgorod, pero no sé, yo creo recordar que no eran helicópteros que le había dado el ejército estadounidense. Cabe la posibilidad de que sí. Pero claro, es distinto poner en riesgo a soldados, a pilotos, y enviarlos dentro del territorio ruso, ¿no? Como enviar a saboteadores, por ejemplo, a desde tu territorio lanzar ataques de artillería con un alcance enorme de decenas o incluso cientos de kilómetros, con una precisión también abismal, en la que no estás arriesgando nada, simplemente estás lanzando ataques de artillería. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. O sea, es una de las razones principales por las que Estados Unidos se lo ha pensado tanto. Así que... Creo que hay una diferencia con respecto a lo que pasaba antes. Y Ucrania tiene el problema logístico del ancho de vía y que tiene como un tercio destruida. Eso complica mucho llevar el armamento al frente. ¿Han encontrado alguna solución al tema del trigo? Al tema del trigo, no. Creo que había negociaciones para poder conseguir... Esto no sé, creo que estaba relacionado. O sea, por un lado había presiones a Rusia para que deje que se sigan exportando o se siga exportando grano desde los principales puertos ucranianos, principalmente Mykolaiv y Odessa, con acceso al mar de Azov, al Mar Negro. Y luego, por otra parte, yo creo que había presiones a Turquía para que abra el estrecho del Bósforo y puedan entrar buques militares de la OTAN que presenten un poco de como fuerza militar a decirle a Rusia, oye, a tomar por culo este embargo a los puertos ucranianos, deja que salgan y que puedan repartir trigo, ¿no? Porque estamos ya en medio de una crisis alimentaria global y eso solo va a hacer que crecer en las próximas semanas, en los próximos meses, conforme haya más dificultades para exportar trigo de dos de los mayores países exportadores de ello, ¿no? Por ejemplo, de maíz, de aceite de girasol, Ucrania es muy importante, de trigo, por supuesto. Entonces, eso ya está siendo un problema para muchos países. Por ejemplo, en el norte de África hay varios países que importan una barbaridad tremenda de trigo y de otros cereales. También algunos otros países africanos. Pero bueno, yo recuerdo haber leído también un artículo, investigando sobre esto para un artículo que os lo voy a pasar, que creo que estaba bastante bien, que igual le viene bien a algunos países africanos que producen cereal y el hecho de que Ucrania y Rusia ya no estén en el terreno de juego, ¿no?, les permite venderlo más caro y sacar más beneficios. Por tanto, le viene bien a países pobres de África. Aquí tenéis el artículo. Os lo comparto por el chat si queréis pegarle un vistazo. Bueno, ya pasando a lo de el tiroteo de Tulsa, no sé si habéis visto los tweets que he puesto, bueno, en realidad solo uno, pero poneros un poco al tanto. Ayer se produjo otro tiroteo masivo en un hospital centro médico de Tulsa, en Oklahoma. Tulsa además es una ciudad muy famosa porque justo el año pasado celebraba el 100 aniversario de la masacre de Tulsa, que fue una masacre de un ataque puramente racial contra los afroamericanos, que eran una clase bastante próspera en la ciudad de Tulsa. Tenían el llamado Wall Street negro, pues llevaron a cabo supremacistas blancos, entonces no se conocían así, pero es lo que son, un ataque contra la población negra de esa ciudad y se produjo una masacre, ¿no? Murieron decenas de personas. Es una de las manchas históricas más bestias de la historia de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 1921. O sea, ya mucho más adelante del fin de la esclavitud y del periodo de reconstrucción. Entonces, en Tulsa, un hombre armado con un rifle semiautomático y con una pistola entró en un hospital y se puso a disparar, mató a 4 personas, 2 de ellas médicos, un trabajador del hospital y luego creo que es una recepcionista. ¿Por qué? Bueno, la policía parece tenerlo bastante claro. Las autoridades locales han dicho que es un hombre que había sido operado de la espalda por un doctor de este centro médico
se había sometido a una operación quirúrgica, le seguía doliendo, ¿no? Seguía teniendo dolencias en la espalda y este hombre le echaba la culpa al médico. Esto además lo ha dicho también la pareja de este hombre, el tirador. Decía que sí, que es verdad que le echaba la culpa y que estaba muy frustrado por lo que estaba pasando. Bueno, pues no tuvo otra idea que comprar un arma el 28 de mayo, una pistola. Ayer mismo, perdón, el día del tiroteo, apenas unas horas antes de ir al hospital o a ese centro médico, compró un rifle semiautomático AR-15, que es el rifle semiautomático por excelencia para este tipo de tiroteos masivos, y entró en el hospital. La policía no pudo responder a tiempo, se puso a disparar, mató al doctor que le había tratado y con el que estaba frustrado, también a otra doctora y luego otros 2 empleados del centro médico, y luego se suicidó a unos pocos segundos de que las fuerzas policiales hubieran entrado en el hospital. Así que otro ejemplo más de violencia con arma de fuego que termina saldándose con varias víctimas mortales. Hay también algunos heridos, me parece que ninguno en estado grave, o sea que no hay nadie más que peligre con fallecer. Pero bueno, es una nueva tragedia. Y aquí ahora nos puede venir alguien, bueno, es que hay que poner más policías en las puertas de los hospitales, no es que mira, no podemos permitir que los médicos no tengan rifles semiautomáticos o pistolas en la estantería donde tienen también las pinzas y, ¿cómo se llama? Las herramientas quirúrgicas. ¿Qué cojones? Ahí al lado una Glock, ¿sabes? Para defenderte por si entra un tirador. Es completamente absurdo. Veremos a ver qué dicen los republicanos. Pero bueno, a raíz de esto he dado con este vídeo porque ha habido audiencias ahora en la Cámara de Representantes a raíz de legislación para el control de armas. Y Louis Gohmert es un congresista republicano de Texas, bastante gilipollas, la verdad, ha dicho esto. Porque bueno, esto han criticado a los republicanos. No sé cuáles han sido las declaraciones exactamente, pero como que no tienen empatía por las víctimas y por las familias de las víctimas por violencia con armas de fuego, ¿no? Entonces Louis Gohmert ha dicho esto. You think we don't have hearts? ¿Creéis que no tenemos corazones? Sí, es lo que creemos, la verdad. Estamos bastante seguros de que ese es el puto problema, que no tenéis corazones. Eso es lo que creemos. Sí, luego has dado en el clavo. Pensamos exactamente que no tenéis empatía y que no tenéis corazón. Y que estáis completamente nublados por vuestra idea de proteger un derecho que en realidad no existe, que es el derecho a poseer y portar armas. Porque siempre que habláis del derecho a poseer y portar armas, os olvidáis de la coletilla de que la segunda enmienda habla de milicias. Pero bueno, la interpretación que te apetezca a ti, Louis Gohmert. Pero la conclusión que quiero que te lleves a tu casa es esa, que sí, efectivamente, lo que pensamos es que no tenéis corazones. Bueno, corazones sí que tienen, ¿no? Lo que no tienen es el suficiente como para tener empatía por las víctimas y por las familias de las víctimas. Bueno, ¿y qué más dice? A ver, ¿qué más dice? Vamos a escuchar el resto. It's just that when we look at the things that you're doing and you're trying to do to America, cuando vemos las cosas que estáis intentando hacer o que estáis haciendo a Estados Unidos, we've seen the carnage. Hemos visto la carnicería. I mean, for heaven's sake, listen. Quiero decir, por Dios. Take example. Democrats control the major cities that have the worst murder rates. Dice que los demócratas controlan las ciudades con los peores ratios de homicidio del país. That's right. Eso es verdad. Your ideas have been shown to get people killed. Vuestras ideas se ha visto que han conseguido que la gente sea asesinada. You think? O sea, no sé. De verdad que no lo sé. No sé, porque a mí, yo siempre me gusta pensar lo mejor de la gente, ¿vale? Entonces, lo de los corazones era una broma, era un gag que quería hacer porque me parecía muy gracioso el vídeo. Pero yo de verdad que no sé
si esta gente de verdad es consciente de lo que está diciendo. O sea, le está echando la culpa a los demócratas de gobernar en ciudades donde el ratio de homicidios es mayor. Como si eso exculpara a los republicanos que defienden la venta de muchísimos tipos de armas, incluyendo rifles semiautomáticos, cargadores de alta capacidad, que no tengan que pasar revisiones de antecedentes en la compraventa privada y demás historias. El hecho de que haya una violencia tan alta en las ciudades quizá se corresponda con la disponibilidad de tantas armas. Y la única diferencia con respecto a las zonas rurales es que hay mayor densidad en las ciudades, hay más enfrentamientos porque hay más tensiones con personas que conviven más cerca las unas de las otras. Si tú vives en una casa en medio del campo y la siguiente no está hasta 5 kilómetros de distancia, va a ser más difícil que las diferencias que tengas con otra persona se salden con un fallecido, un asesinado. De la misma forma que tampoco van a coincidir en un mismo sitio traficantes de drogas, no van a coincidir en el mismo sitio bandas callejeras, pero al final lo que importa, lo que está en el centro de todo, lo que distingue, lo que hace excepcional a Estados Unidos con respecto al resto del mundo es la cantidad de armas en las manos de los ciudadanos. Y que tú, Louis Gohmert, te alteres tantísimo por el hecho de que en las ciudades gobernadas por demócratas hay un ratio de homicidios mayor que en el resto del país, no tiene nada que ver cómo ellos quieren gobernar. La historia de que los demócratas están desfinanciando a la policía es mentira. Ni siquiera en Minneapolis han conseguido, que es donde murió George Floyd a manos de la policía asesinado, ni siquiera en esa ciudad han conseguido desfinanciar la policía. Entonces, es toda una narrativa que es mentira. Son las armas. Son las armas. Pero no lo entienden. No lo entienden. No quieren poner ningún tipo de limitación. Ningún tipo de limitación. Ni siquiera regular que la gente se registre con armas. O sea, la gente se registra para tener un carnet de conducir, para poder conducir, pero no se registra para tener un arma. Yo entiendo que en la Constitución no se habla de conducir, pero es completamente absurdo que una herramienta letal, capaz en algunos casos de matar a decenas de personas en cuestión de segundos, para eso no necesites un registro y para conducir un coche, sí. Es una locura. 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 Anyway. Eso es todo por mi parte en esta jornada de jueves. Volveremos mañana. Estaré en mi canal para hablar de cine. Ya sabéis, los viernes cinéfagos, como siempre. Un buen cierre de semana. Así que os espero allí para hablar de Stranger Things porque, joder, cómo está molando la nueva temporada. Me cago en la mar. Está siendo espectacular. Espectacular. Por cierto, yo pensaba que... Bueno, esto lo hablaremos mañana. Pero para mañana nos dejamos viernes cinéfagos para hablar de, como digo, Stranger Things. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el stream. Espero que hayáis aprendido mucho, como siempre. Y que ya me compartiréis vuestras opiniones sobre lo que estaba diciendo de las armas en Twitter, que por ahí siempre os leo. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Os veo mañana. Gracias a todos por venir. Adiós. Bye. Bye.